bienvenidos a una entrega más de su querido programa. Estamos aquí, Juan Carlos Escalante y yo, su servidora, Alexis de Anda. Hoy será un día muy divertido. Juan, por favor, cuéntales a nuestros amigos qué vamos a hacer. Estamos en la delegación Benito Juárez y vamos a conocer a 5 personas con oficios muy distintos. Vamos a cotorrear con los traficantes del merengue, una agrupación de merengue, para conocer qué es el merengue. Yo no sé qué es merengue, además de huevos batidos. Es una música muy sabrosa. También vamos a visitar una escuela de maquillaje para que nos ayuden a vernos más bellos de lo que ya somos. También vamos a ir a visitar a un sastre para conocer este finísimo arte. Vamos a conocer a un instructor de natación, que era mi peor clase de la escuela, la odiaba. ¿Ahí en Acapulco no te gustaba nadar? No me gustaba nadar, no me gustaba quitarme la playera y andar en calzoncito enfrente de toda la gente. Pues ahora lo harás, Juan, y será maravilloso para todos nosotros verlo. Así que acompáñenos, amigos. Esto es Explora DF. ¡Woo! ¡No! Traficantes del merengue. Su lugar de ensayos se ubica en la calle Valdivia 111. El merengue es originario de la República Dominicana de principios del siglo XIX y es considerado, junto con la salsa, como uno de los grandes géneros musicales bailables que distinguen el gentilicio latinoamericano. Hola, estamos aquí con Héctor Mora, líder. ¿Eres el líder? ¿Se puede decir que sí? Ahora es el líder. Todos están, sus compañeros están viendo con cara de no, eres el líder. Los Traficantes del Merengue, un grupo que lleva 8 años vendiendo ilegalmente merengue. Exactamente, importando el ritmo desde República Dominicana a México. Para la gente que está viendo así, como podrían decirle, un ejemplo de merengues globalmente famosos, porque es un ritmo muy famoso en el mundo. Una referencia. Exactamente, vamos a irnos como en la época de los 93, 95, cuando Wilfrido Vargas empezó con el baile del perrito, por ejemplo. Bueno, entró Wilfrido Vargas, entró Raúl Acosta, Oro Sólido con el Viper. ¿Cuál es la del Viper? Con la de el Viper. No bailen ahorita todavía, están bailando. Ahorita vamos a hacer una temática con eso. Muy bien, muy bien. ¿Qué compone a una agrupación de merengue? Pues normalmente se compone, originalmente era un acordeón con un saxofón alto, y una güira, ¿no? Que era el traicionero y la tambora, que es el metrónomo y es el swing del merengue, ¿no? La güira es el chic. Ajá, como el termo, así. Que ahí en Acapulco lo hacen con botellas de agua. Como de una como pluma. De refresquito, ajá, claro, exactamente. ¿Y cómo se baila el merengue? Híjole, yo soy bueno para bailar, pero no tanto como mis compañeros, Aquí hay profesionales. Yo compongo y escribo y todo, pero la cuestión ya de la rítmica y del baile son ellos, ¿no? Entonces componen sus propias canciones. Sí, hacemos nuestros temas, tocamos algunos covers y covers mexicanos los hacemos en arreglos de nosotros. Por ejemplo, hay un tema de nosotros que es de Los Ángeles Negros, que se llama Y Volveré, lo hicimos en merengue y fue un hitazo. La de Volveré, ¿esa? Exactamente. Qué padre. Sí. Y no ver así como merengue light, así por si. Yo quiero el light. Pues Héctor, muchas gracias por compartirnos. Quiero conocer el resto de tu banda, Claro que sí. de la banda más bien, porque son todos una agrupación, veo que es muy democrático aquí, toda la onda. Y a ver si, yo pues soy bailarín profesional, ¿no? Entonces igual puedo yo como que medio enriquecer un poco. Yo creo que vas a aportar muchísimo a esta agrupación. No sé, igual, ¿no? Si están abiertos de mente, obviamente. Perfecto, a lo mejor hasta te aprendemos algo y te vienes para aquí. Seguro que sí. Lo bailas en la esquina y lo bailas en tu casa. Guasa, 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 guasa. Lo piden los muchachos, lo piden las muchachas. Guasa, 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 guasa. Si tú no vienes a bailar, tú te vas pa' tu casa. Guasa, 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 guasa. Y de los traficantes bailan guasa, guasa. Estuvo increíble, Ronan. No sé, igual es por los medicamentos que tomo, pero me está palpitando el corazón, me está sudando las manos. A mí ya me dio calor. Emocionado, Alex se está desvistiendo. Sí. ¿Nos podrían enseñar algunos de sus coreografías? Así como algo, no hay mucho espacio, pero algo que hasta yo pudiera ¿Algún hacer. paso de baile? Caramelo, que es el coreógrafo principal. ¿Algo tranquilito? Sí, para que no se lo compliques mucho. Ta tiri tiri para.
Adelante, no, adelante. Lado, aquí. Mueve la pompi. Bueno, no tiene pompi. Así, que acabó la entrevista. 20 chilometri al giorno, 10 all'andata. Luis Torres, sastre de Joel Taylor Shop, localizado en la calle Fresas número 87 en la colonia Tlacoquemécatl del Valle. La tradicional profesión del sastre consiste en la creación de prendas de vestir de forma artesanal y a la medida, diseñando exclusivamente de acuerdo con las medidas y preferencias de cada cliente. La sastrería es un arte muy sofisticado que no se debe de perder en cuanto a tradiciones mexicanas. ¿Y quién mejor que Luis Torres para platicarnos aquí en Joel Taylor Shop sobre esta gran arte? Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Platícanos un poco, Luis. ¿Cómo empiezas en el arte de la sastrería? Mi papá me dio carrera a los 23 años. Yo a los 15 años me hice saquero, que es lo más laborioso del saco, lo más difícil que le enseñe un maestro, porque hay que decirlo aquí. Entre sastres, los maestros somos, bueno, yo no soy egoístas, a nadie casi enseñan. Entonces, parte de lo que se está perdiendo la sastrería es por maestros egoístas que no están enseñando. Tiene que compartir. Usted se instruyó solo, o sea, Yo fue solo. aprendiendo Sí. las cosas. Sí, pero yo sabiendo cortar, me di cuenta que todas las marcas famosas del mundo pues no iban a inventar el hilo negro otra vez. Entonces yo dije, yo voy a partir de lo que ya está, de lo que yo ya sé para poder empezar a sacarle la ingeniería a los... Sí, porque ahí tiene sus O sea, notas. digamos, tomando de las grandes marcas, ¿no? De los grandes diseños, aprender cómo hacer unos trajes de altísima categoría, pero aquí... de diseño Mira, aquí pueden ver mexicano. ustedes, A ver. aquí pueden ver. O sea, esto es oro, o sea, eso es lo que la gente no quiere compartir, lo que decía. Esa es la O sea, información, jamás- el santo grial. O sea, que tendría así el maestro sastre, así como en un rincón, y jamás te dejaría verlos. O sea, No, de hecho en Chicago el maestro corta en una plataforma más alta. Yo lo que he notado con los sacos y la ropa es que cuando un saco está a la medida, se siente diferente, ¿no? O sea, más allá de que se ve mucho mejor, como que te sientes, te da un extra, ¿no? O sea, para ir a una junta o una El cita. porte es otro completamente, ¿no? Mira, O sea, usted se ve increíble con su saco que seguramente usted sí. confeccionó. ¿Cuál sería así como el truco más peculiar que ha visto que una marca así utilice? Mira, tuve la suerte de ir a Europa, que se casó mi hija, y fui a visitar a dos sastres famosos, uno en París, que es Sifonelli, y otro en Nápoles, que es Solito. Entonces ahí fui a preguntarles cosas claves de mi corte, que yo tenía problemas, y se abrieron y me lo dieron, pero aquí en México tú vas con un sastre y se te queda mirando diciendo, no te voy a decir, estoy muy ocupado. Pero allá, curiosamente, Se comparte. fui y me dijeron, sí, mira, necesitas mover el aplomo, necesitas mover la espalda un poco más ancha. Los ingleses son de espaldas como tu corte, que son angostas. Mi corte italiano, de una giacca, perdón. ¿Te fijas cuando estás? De una giacca, ¿no? de una giacca, Sí. es más ancha la espalda. Entonces compartieron sus secretos conmigo y me dio mucho gusto. Ya finalmente para cerrar, ¿qué es lo que le parece más apasionante sobre la sastrería? Lo más retante y apasionante es que ponemos todo el gusto de lo que hemos aprendido durante ya muchos años para satisfacer los gustos del cliente, cómo quiere verse. Entonces, ver su anatomía y tratar de hacer un producto que así como las mujeres se peinan y si tienen las orejas feas se las tapan, nosotros taparles lo feo a los clientes, hacerlos que se vean chaparrito, que se vean no tan chaparrito, el gordito que no se vea tan gordito. Podría ser ¿qué recomendaría para alguien así que piensa que su cabeza es un poco más voluminosa de lo normal y quisiera como que hacer más énfasis en los hombros anchos que dan galanura, tengo entendido? Ok. Estoy listo ya, por fin, Juan. ¿Cómo lo sientes? Excelente, está hermoso. ¿Te quedó muy bien? La verdad sí, está. A ver, sí, te quedó bien. Sí, No ya, te sobra ni te falta. ya nadie podrá decirme nada, nadie. ¿Qué tal, Alexis?
Es que se te sigue viendo la cara, Juan. O sea, Mila, ¿qué opinas? No, ¿verdad? Adrián Ramírez, maestro de natación, del mundo de la natación, en la Colonia del Valle Centro. La natación es, sin duda, uno de los deportes más populares y practicados por niños y adultos, pues la natación es uno de los ejercicios físicos más completos para trabajar la mente y el cuerpo. Nos encontramos en el legendario mundo de la natación con el instructor Adrián Ramírez Basaldúa. Basaldúa. Muy bien, bienvenido a Explora DF. Muchas gracias por la invitación. No, a usted. Por estar con ustedes. Gracias a ti, Adrián, por ser como eres. ¿Cuánto tiempo llevas dando clases de natación? Yo tengo en esta escuela dando clase 32 años. 32 años, y siempre te has dedicado a nadar. Siempre. Bueno, yo fui nadador en el Seguro Social y después fui waterpolista. ¿Cómo funciona el waterpolo? El waterpolo, bueno... ¿Cómo meten el caballo? ¿Cómo meten el caballo al agua? ¿Un caballo? No, sí, ¿no? Es una pésima broma. ¿Como el polo? No. ¿Del agua? No. Pero waterpolo es como el fútbol, pero en el agua. Y en los 30 años que llevas de maestro, Adrián, ¿han cambiado o evolucionado las técnicas para enseñar? ¿O sigue siendo como la vieja escuela? No, sí, ha evolucionado. Sí, ahora ya manejamos más material diferente, ¿no? O sea, antes era más cargar al niño y ahora manejamos los tubos, el material que ven en el fondo. Ajá, todo de inflables. Exacto. ¿Qué opinas de la teoría de los padres no muy buenos que es de voy a enseñarle a nadar a mi hijo y agarras al niño y ¡pras! Lo avientas a la alberca? Bueno, eso era sí, eso es, ¿No fue traumático, o sea, ¿Tú te acuerdas de cuando aprendiste a nadar? Sí, yo aprendí en el Seguro Social en la Clínica 23, del Seguro Social ubicada en San Juan de Aragón, Eduardo Molina. ¿Y desde ese momento te enamoraste del agua? Sí. ¿Qué es lo que te gusta sobre la natación? Todo, bueno, en este caso a mí me gustaba cuando lo inicié, o sea, me gustó porque quería aprender a nadar, ¿no? No ir a la playa y quedarme en la orillita, ¿no? Pues claro que Y después, bueno, ya lo hice con el espíritu competitivo, ¿no? Ya entré a un equipo de natación, que en ese tiempo eran los cachorros dentro del Seguro Social, porque habían varios equipos correcaminos, así de los que habían de ese tiempo. ¿Qué crees que es lo más difícil al momento de enseñarle a alguien a nadar? Hay que darles una de las cosas que manejamos aquí en la escuela es darles mucha confianza y adaptarlos al medio acuático. Después ya aprenden de acuerdo a cada quien a la facilidad, a la habilidad para el deporte, pero todos aprenden a nadar. ¿Cuál dirías que es tu estilo de nado favorito, Adrián? La mariposa. Es la más difícil, ¿no? Sí. Las mariposas no nadan. No. Es mucha fuerza de pecho, ¿verdad? Bueno, primero tienes que, para aprender los 4 estilos, primero empezamos el crawl. Crawl es el normal, ¿no? Dorso. Voy a irlos yo a seguir representando aquí. Dorso hacia atrás. Dorsal. Pecho. Mariposa. ¿Tú sabes por qué le dicen crawl? No me dicen crawl, ¿verdad? No, yo nunca sí. entendí, me acuerdo que odiaba el crawl. ¿Cuál crees que sea como el estilo más natural de nadar del ser humano? Así, El de perrito. Ajá, exacto. El de y perrito. funciona, ¿no? Mucha gente se ha salvado su vida como que ese instinto de... Exacto, es un instinto, ¿no? Sí. De sobrevivencia. Ya, claro. Pues muchas gracias, Adrián. Ay, mi amor, ve, Luisito ya aprendió a nadar, estoy tan orgullosa. Está medio inmóvil, ¿no? No, solo le sale muy bien eso de flotar boca abajo. Ya se movió. Muy bien, muy bien. Tú dale, Luisito, tú dale. Bravo, mi Muy bien. amor. No, déjate el traje puesto. Déjate el... Luisito, no. Eso lo sacó de ti. ¿Qué? Eso lo sacó de No, ti. bueno, es que yo le dije que puede sentirse libre, pero no cuando esté en la clase de natación. No te hagas, cambia de agua. No te hagas pipí. Luisito, se pinta el agua se pinta de colores. Discúlpenlo, perdón. Es que es su segunda clase apenas. No muerdas al profesor, Luisito. No estás jugando tiburón. No. Cristal Cuadros, maquillista profesional y maestro de maquillaje de Makeup Versus. Esta escuela se encuentra en la calle de Atlanta, número 172, en la colonia Nochebuena.
El origen del maquillaje se remonta en la aparición del hombre, en donde ha sido instrumento de comunicación según el papel que la persona juega en su entorno social. Una de las grandes maravillas del mundo moderno es el maquillaje y estamos aquí en Makeup Versus con Cristal, dueña y mandamás del lugar, que nos va a platicar un poco sobre este maravilloso mundo que nos ha salvado a las mujeres de muchísima tristeza. Gracias, Cristal, por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, primero gracias a ustedes por venir aquí al lugar donde se hace la magia. Claro. Pues es que el maquillaje ha avanzado durante muchos años, ahora ya hay cosas maravillosas y podemos hacer maravillas, desde cambiar una persona por completo hasta hacer que una mujer se sienta bella siempre, ¿no? Claro. ¿Tú por qué decidiste estudiar esta carrera? Siempre me había gustado, me dediqué muchos años a la publicidad y dentro del medio de la publicidad, pues una parte importante es el maquillaje. Trabajé en pasarelas y de ahí como que nació la cosquillita de, bueno, ahora voy a intentarlo. He estudiado en muchas escuelas, llevo más de 7 años en este medio y me fascina. Más bien fue la cosquillita, la empecé a desarrollar y me quedé aquí. Oye, a ver, dime, yo tengo varias preguntas sobre esto. Porque los maquillistas tienen que ser como muy delicados en cuanto a cómo agarran la cara de la persona a la que están maquillando, ¿no? Sí. O sea, no puedes solo sí. ir y recargar el antebrazo entero en la frente de alguien. ¿Enseñas eso? ¿Enseñas como los puntos de apoyo? Sí, hay técnicas. Siempre les digo a mis estudiantes que sí necesitamos un punto de apoyo, pero no es que les pongamos toda la mano para que al rato casi les quitan la mano y la persona rebota. Otra cosa importante es que tampoco somos muestriarios, ¿no? O sea, hay que tener un maquillaje sí llamativo, pero tampoco exagerado. Exacto, porque la gente se abusa. Aquí en México, sobre todo, se abusa mucho del maquillaje. Las mexicanas, la verdad, nos encanta arreglarnos. Es algo que creo que aparte de nosotros como maquillistas, pues disfrutamos mucho porque la mexicana nos dejamos hacer mucho. O sea, no es lo mismo maquillar a lo mejor una chica europea que casi no se maquillan, Claro. entonces a ellas hay que... No se dejan, no les gusta, no están acostumbradas. Y la mexicana, bueno, se deja hacer todo y eso es fascinante porque se les puede enseñar. Maquillaje Bueno, y claro. la Ah, no. Bueno, también, Sí, una es abierta High así de mente. Y esto. ¿Tú crees que en un futuro próximo será que el hombre sea como parte del ritual de arreglarse, además de vestirse, bañarse, peinarse, pues ponerse un poquito de maquillaje? Creo que ya está empezando desde el hecho de que ya hay marcas que manejan cremas. Yo no nada más ya la de la barba, ¿no? Que era como lo normal, que el chico con la barba y eso. Pero solo ahorita se está utilizando mucho en lo que es televisión, en lo que es teatro, en lo que es cine. Pero no creo que falte mucho para que el hombre a lo mejor decida, pues hasta ponerse un poquitito de máscara de pestaña, ¿Por qué no? un poquitito de polvo para no Me brillar. encantaría a mí un sábado en la mañana despertarme y ver junto a mí un hombre con el rímel corrido. Igual que nos ¿No pasa sabes? a nosotras, ¿no? O sea, para Yo que creo vean. que en algún momento va a pasar. Ya se están cuidando más. Oye, Cristal, pues nos darías un pequeño cursito express a Juan y a mí. para Claro, maquillarnos? ¿quieren aprender a maquillarse? Sí. Claro. Me encanta la idea. Muy Súper. bien. Muchas gracias. ¿De qué? Gracias a ustedes. Y vamos marcando de orilla a orilla. Yo aquí siempre tengo un problema porque sale bien un ojo y el otro sale muy mal. Casi Pobre queda, güey. casi. Un poquito más. Toma un poquitito más de delineador. Del centro hacia afuera. Sí, porque hay otra técnica, ¿no? Está la técnica de como que ataque de nervios de... Pero eso es para que te Ay, no. disfraces. No, No. para decirle a tus padres, mira lo que hiciste con mi vida. A ver. Y Igual, abajo. de adentro. Yo creo que sí, o sea, no veo por qué los hombres no podemos incorporar esto a nuestro... O sea, Para el diario. para el diario, ¿no? Seguramente. Para una junta ahí en tu despacho de contador, si es, oye, así es como yo rifo. Si no te agrada, pues vive con gente que solo es como tú. A ver cómo lo encuentras. José Bernal, barbero de El Amigazo.
Esta barbería se localiza en la calle La Quebrada número 212A, en la colonia Narvarte Poniente. Desde los antiguos egipcios hay registros de esta profesión que se ha ido especializando hasta nuestros días, convirtiéndose ahora en una tradición para quien busca verse y sentirse cómodo y a la moda. Nos encontramos con José Guadalupe Bernal, peluquero y dueño de este lugar que se llama El Amigazo. Es un lugar que desde 1947 ofrece cortes de cabello, afeitadas y el cuidado del hombre para que se sienta bello y cuidado, ¿no? Así es, así es. Señor, bienvenido a Explora DF. Muchas gracias por compartirnos un poquito de su labor. Gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista. No, ¿de qué? ¿Usted hace cuánto se dedica a esto? Yo tengo desde 1981. La tradición desde 1947 fue de mi padre, que empezó a los 17 años, allá en Tacámbaro, Michoacán. Yo empecé en 1981 como chícharo y hasta la fecha, ahorita ya vamos chícharo? Para... Chícharo es el que le ayuda al peluquero. El que barre los pelos. El que barre, el que volea, el que está aprendiendo. El asistente. Los verdaderos peluqueros se hacen en la peluquería. Y usted empezó en un periodo muy especial para el cabello del hombre, los 80s, Sí, ¿no? era la época de las melenas, pero ya no fue tanto la crisis como en los años 60s y 70s que le pasó a mi papá, que había muchas melenas y hubo muchas peluquerías que cerraron. Porque todos se dejaban el pelo largo y las barbas largas. Como los Beatles, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un peluquero y un estilista, por ejemplo? Pues hay mucha diferencia. O sea, el verdadero peluquero pues te maneja muy bien la navaja, te hace una buena rasurada, te hace un buen casquete, cosa que ahorita las estéticas pues no lo hacen. ¿El casquete? El casquete es tipo militar. Ya. Militar, pero el que en verdad es militar, que se borra la línea de la nuca, no se deja redondo ni cuadrado, sino que totalmente desvanecido. Y también usted hace el cuidado de la barba, el afeite profesional, ¿no? Así es. Yo tengo que admirar su bigote, la verdad es un bigote maravilloso desde Sergio Boiri. Yo no veía un bigote así. ¿Cuál es el cuidado de un buen bigote? Pues tienen que estárselo ahora sí que recortando por lo menos cada 3 días, un recorte y arreglado la forma de la navaja y todo. O sea, porque el bigote le crece más arriba de donde acaba, ¿no? Lo que pasa es que tienes que darle la forma, ¿no? Tienes que darle la forma cuadrada o como lo pida el cliente. ¿Cómo está la forma de tu bigote, Juan? No tiene ninguna forma. ¿Y se lo peina? Sí. ¿Sí? Aunque a veces pues se ve uno mal peinándose el bigote, pero No, sí. ¿por qué? Eso es cosa de hombre. Lo hace donde nadie lo ve así. Yo a veces me peino el bigote también en mi casa, escondidas de la gente. Oye, Me llama mucha atención el nombre, ¿no? El Amigazo, ¿no? El Amigazo. Supongo que su padre era un tipo a todo dar, ¿no? Sí, pues ahora sí que así era su frase de mi papá, el amigazo. Y ya después pues yo la adopté también la palabra y en honor a él pues le pusimos así a la peluquería el amigazo. Sí, de que aquí pueden venir, hacerse un corte y cotorrear, platicar, Llorarle hablar. encima. Así es, sí, así es. Nada más no le pidan que le pongan rayitos en el bigote, ¿no? Porque eso No, cruzando la calle. también se los ponemos. Todo lo que uno quiera. Sí, así es. Pues muchas gracias, señor. Gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Juan, Juan, ¿Qué? ¿puedo ver el futuro, Juan? ¿Qué ves? Te estoy viendo a ti, Ajá. estoy viendo a ti solo, viviendo solo en un cuarto de azotea. Pero eso es como mi presente, ¿no? Y también es tu futuro, Juan. Vaya, las cosas no mejoran. ¿No hay una novia o algo así por ahí? Solo. ¿Un amigo? Solo. ¿Alguien que me quiera? Completamente solo. ¿Un perro? Solísimo. Para siempre. Ha sido un día muy divertido aquí en la delegación Benito Juárez. Vimos muchas cosas interesantes, Juan, por ejemplo. Platicamos con Cristal, que da clases de maquillaje y maquilla profesionalmente. Yo me puse a jugar como tonto a echar a perder la onda. No, es pero cierto, intentaste maquillarte bien y te salió muy mal. No, bueno, lo intenté al principio y luego lo hice y luego empecé a jugar, la verdad, porque me gusta jugar y pintar. Yo me siento hermosa como Joan Jett. Te ves muy bonita. Gracias, Juan. También visitamos a un sastre que nos enseñó este arte tan maravilloso, tan refinado de la sastrería. Platicamos con él acerca de sus
sus viajes a Europa y muchas otras cosas más. Y tenía una perra preciosa que se llamaba Mila y le mando un beso a Mila. Te extraño. También muchas gracias a los traficantes del merengue que nos contaron del ritmo del merengue y comentaron de una forma muy objetiva e hiriente sobre mi falta de glúteos para hacer el paisecito ese que acaba de hacer Alexis, que no sufre del mismo problema, obviamente. Platicamos con Adrián y las clases de natación. Recordé yo momentos bastante traumáticos de mi vida en la que fui aventada a una alberca sin saber qué hacer. Pero bueno, sí aprendí a nadar finalmente porque aquí estoy. Y también platicamos con un profesional del cuidado del cabello, que yo creo que próximamente ya no va a ser parte de la gente que yo subvencione. Pero también muchas gracias por platicar con nosotros en Explora DF. Gracias por vernos, chicos. Nos vemos a la próxima. Y recuerden siempre seguir aquí explorando el DF junto con nosotros. Adiós. Hasta luego. Au revoir.